Oh, chiquillo, ¿esto qué es, mi arma? ¿Qué tenemos aquí? Jueves 10 de noviembre de 2022. Aquí estamos un día más en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver si hay novedades, pero bueno, es día de partida, así que pocas va a haber. Pero aún así, vamos a dar la vuelta y vamos a entrar. Venga, acompañadme. Bueno, pues como siempre empezamos en la esquina de la Torre B. Vamos a dar la vuelta. Hoy es día de partido, juega el Real Madrid contra el Cádiz aquí en el Santiago Bernabéu a las 9:30 hora local de la noche. Último partido antes de recibir el Mundial. Y aunque este vídeo no vaya a tener ni 5000 visitas, por lo menos hay que ser constante y perseverante para conseguir tus metas. Venga, vamos a continuar, como siempre el autobús por medio. Vamos a continuar, vamos a dar la vuelta. Mirad cómo brilla. Hoy tenemos el día súper despejado. Ayer todo el día lloviendo y hoy, mirad, todas las nubes han desaparecido. Pero total, ¿eh? Bueno, pues venga, ahora sí que sí, empezamos la vuelta, cruzamos por el paso de peatones que hay aquí en Concha Espina. Vamos a ver porque mirad cómo está el plumín, esta grúa, el plumín totalmente descansando en el suelo, donde parece como una especie de pista de aterrizaje. Vemos los neumáticos que son los que ayudan a amortiguar ese acople con la parte del suelo, ahí lo tenemos. Lo que decía, aquí tenemos el plumín, el pedazo de plumín que es el encargado y el responsable de trabajar en la parte de la visera sur, donde ya sabéis que han colocado todas las estructuras necesarias para formar esa inmensa pieza en la parte de la cubierta sur. Y nada, último vistacito a la esquina de la Torre B, donde levemente y visiblemente podemos ver el interior en algunas rendijillas de las lamas. Ahí lo vemos, ya dijo Nuevo Bernabéu que iban a solucionar eso con material entre las lamas y la fachada. Así que nada, venga, nos asomamos un poquito por encima y nos vamos hacia Castellana, para que veáis la barbaridad, hoy que está proyectando bien el sol en las lamas, para que veáis cómo va quedando, ¿eh? A medida que nos vamos moviendo, mirad cómo va quedando la esquina de la Torre B, ya con las lamas completamente desnudas. Es una brutalidad, señores y señoritas, ¿eh? Es una brutalidad. Esto es de 10, en el top 1 de los estadios del mundo, el Estadio Santiago Bernabéu. Todo despejado, todo preparado para quitar las vallas. Así que ahora echamos un último vistazo a la esquina de la Torre B y entramos. Ahora sí que sí, en Castellana. Hay que ver cómo brillan, ¿eh? Hay que ver cómo brillan, por favor. ¡Qué locura! Aquí tenemos a la venta ambulante de las bufandas, camisetas y demás, que están ya puestos e instalados en la Castellana, que están de momento comiendo, pero están preparados para lo que se va a venir esta noche. ¡Ojo! Un bolso. Ahí vemos al fondo toda la parte de Castellana, totalmente limpia de material y maquinaria, donde están ahora mismo los trabajadores preparándolo todo para que las personas puedan pasar por ahí. Venga, último vistazo a la fachada oeste y nos vamos hacia el fondo norte. Vinicius, ¿vas a meter gol hoy? ¿Benzema? Bueno, sorprendentemente vimos ayer aquí en el Santiago Bernabéu, en la vuelta, vimos cómo apilaban, cómo juntaban todas las cerchas ya montadas aquí en la Castellana, ¿eh? Fue una brutalidad ver cómo movían la cuarta hacia la tercera, hacia donde estaban las tres restantes, y parece que todo indica de que van a colocar y que van a instalar la quinta, ¿eh? Y yo creo que ya no van a entrar más, es decir, 5 y ya está. Aquí tenemos nuestro parking reservado con toda la maquinaria, esperando a que sea el día de mañana para empezar con el jaleo. Último vistazo también a las cerchas totalmente apiladas juntas en la esquina de la Torre C. Vamos a ver si esta noche llega alguna otra para montar ya la quinta, pero bueno, estaremos aquí al tanto. Aquí tenemos la esquina de la Torre C, donde han quitado un montón de vallas, ¿eh? No me esperaba que iban a quitar tantas vallas con tanto tiempo de margen, ¿eh? Brutal. Bueno, aquí tenemos la esquina de la Torre C. Entramos en Rafael Salgado y Fondo Norte, donde se van colocando poco a poco más lamas a esta esquina de la Torre C. Y de momento algunas últimas que han instalado, de momento no han quitado ni siquiera las pegatinas, esos adhesivos. Así que veremos a ver cuándo empiezan ya a cerrar al completo lo que va siendo la Torre C. Venga, entramos en Rafael Salgado y Fondo Norte. Y la gran pregunta que yo me hacía esta semana, desde que empezaron a montar, a instalar esta base, es cómo íbamos a hacer a la hora de entrar al Bernabéu, porque todos los que tengan que entrar por estos accesos y están empezando a hacer este montículo, que mirad, ahora mismo se ve de lujo, ¿eh? Ahora mismo se ve de lujo. Mirad cómo han puesto en la parte central la arena y en los lados, mirad cómo han hormigonado en esta zona, en los laterales. Aquí lo tenemos, mejor vista que esta es imposible, ¿eh? Es imposible.
hayan preparado lo que son los carteles para el acceso a la Torre D. Y esto es donde supuestamente van a colocar una de las grúas. Una de las grúas que van a ser las responsables de subir las terchas retráctiles. En teoría la van a colocar aquí. En teoría, ¿eh? Pero mirad qué bien se ve, por favor. Y ahí vemos como en uno de los cachitos, uno de las lamas donde han tenido que quitar las pegatinas, mirad cómo se han quedado ahí a medias, han dicho, ostras, que me tengo que ir a casa. Y se ha quedado así, pero mirad cómo empieza a brillar también la esquina de la Torre D. Qué brutalidad, por favor. Qué marcha han metido en la instalación de lamas en esta esquina, ¿eh? Ha sido tremendo, pero tremendo. Y ya empezamos a ver los nuevos soportes verticales que envuelven la parte norte de la fachada este. Aquí los tenemos, donde también en este soporte vertical vemos la instalación de esos nexos entre las lamas y el soporte vertical. Ahí vemos las últimas incorporaciones, aquí en la parte baja de la fachada este, con estos nuevos refuerzos para las siguientes colocaciones e instalaciones de los soportes verticales. Ya en teoría todo este... En el Mundial yo creo que van a cerrar todo el Bernabéu ya, ¿eh? Yo creo que cuando volvamos del parón va a estar todo esto llenito de lamas, y si no, tiempo al tiempo. Lo que también que se han dado mucha prisa, veo que se han dado mucha prisa, es la instalación de ese elemento ignífugo, ese intumescente, en estos pilares rojos y estas vigas rojas del nuevo edificio, donde vemos que van a seguir proyectando ese elemento ignífugo, ahí lo vemos, ese material ignífugo, en las diferentes piezas del nuevo edificio. Así que me da a mí que también dentro de poquito vamos a ver todo el nuevo edificio, todas sus piezas completamente grises. Venga, modo gran angular de la parte de Padre Damián. Vemos los nuevos soportes verticales colocados e instalados en la parte sur de la fachada este. Y vamos a ver cuándo empiezan a colocar ya los presoportes, esos soportes de erizo, para la misma instalación de las lamas. Ahora que me acuerdo, el otro día cuando estábamos con Nacho Peña y Maribel, creo que fue la primera, bueno, creo no, es la primera vez que doy al Bernabéu una vuelta completamente de espaldas, ¿eh? Di toda la vuelta completamente de espaldas, grabándoles. Bueno, antes de nada, antes de pasar a la parte de Sagrados Corazones, vemos todas esas últimas partes donde se ha incorporado ese elemento ignífugo, como estaba mencionando antes. Ahí vemos que está todavía bastante reciente y bastante húmedo. Y ahora van a hacer lo mismo en este lado de aquí, donde tenemos esta especie de arañazos, y ahí también en esa zona van a dar ese tipo de material. Bueno, ya sabes, parón del Mundial, las obras van a dar un nuevo ajetreo, van a ser de nuevo el foco de atención en el Real Madrid después de este Mundial, así que no os lo perdáis, no veáis los partidos de España ni de ningún país, tenéis que ver mi canal, así que suscríbete a mi canal, suscríbete, hazlo ya, es totalmente gratis, dale al botoncito de suscribirme y al like al vídeo para que YouTube vea que este canal mola, ¿no? Mola mucho. Bueno, un último vistazo a los soportes verticales aquí colocados en la parte de la fachada este. Hoy, a 10 de noviembre de 2022, voy a hacer un pedazo de vídeo desde el interior, el último que puedo hacer ya, hasta finales de enero, que vuelva a jugar aquí el Real Madrid. Pero básicamente cuando volvamos aquí casi en febrero va a ser una locura, porque el Bernabéu va a estar casi listo al completo. Venga, último modo gran angular. A ver, ayuntamiento, por favor, necesito que me corten estas ramitas porque me molestan a la hora de grabar. Bueno, última imagen, última perspectiva de la esquina de la Torre A. Pasamos ya a Concha Espina, fondo sur. Vamos a ver, vaya pedazo de cochazo, por favor. Yo quiero uno para Reyes. Aquí avanzamos por Concha Espina y fondo sur. Aquí tenemos esta grúa, que es la grúa que está instalada y colocada en la parte de la rampa, donde en el interior, y que es la responsable y la encargada de meter las piezas al hipogeo. Está aquí aparcadita. Bueno, último vistacito a la fachada sur. Hoy día de partido Real Madrid-Cádiz y entramos al interior. Venga, acompáñame, dame la mano hacia el interior. Bueno, ¿qué tal? Las 4 menos 10, ahora mismo jueves 10 de noviembre de 2022. Estamos aquí de nuevo en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué tal está el césped unas horas antes del partido, y hasta incluso después del partido también podéis ver este vídeo, ¿eh? No pasa nada, no tiene fecha de caducidad, pero siempre tenemos aquí a las mismas de siempre, a las palomas. Y qué casualidad que siempre están en las zonas que están deterioradas, siempre, qué casualidad. Vamos a hacer un barrido para ver cómo está el césped hoy, jueves 10 de noviembre de 2022, vamos a ver cómo está, donde vemos que ya están preparando todas las cámaras
todos los fotógrafos que también van a estar por esta zona de aquí, todos los vigilantes, y donde están preparadas ya las porterías, donde calentarán y jugarán ambos equipos, tanto el Real Madrid como el Cádiz. Aquí tenemos... ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Ah, es una paloma, ¿no? Una paloma súper blanca. Parecía como una pelota de fútbol. Bueno, aquí tenemos el terreno de juego. Quiero que lo veáis por vuestros propios ojos. ¿Cómo está? Madre mía, todas las palomas que hay. Pero qué locura, por favor. Está lleno de palomas. Pero es que está lleno de palomas. No sé cómo nos dejan que estén ahí las palomas antes del partido. Pero es que es una brutalidad todas las palomas que hay. Mirad, es que quito el zoom y decimos, mira, aquí hay muchas palomas. Hay muchísimas. Pero es que aquí... Es que es una brutalidad. Esto es una plaga. Yo contrataría ya un cetrero ya para el Bernabéu. Porque esto es una locura. Es una locura toda la plaga de palomas que hay aquí, ¿eh? ¡Qué locura! Bueno, pues aquí estamos un día más en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver cómo está el interior. Jueves 10 de noviembre de 2022. Las obras se han visto obligadas a parar por este partido Real Madrid-Cádiz, donde tenemos aquí ya algunos sponsors preparados para el partido de hoy. Parece que el juego God of War, si no lo conocéis, este es el juego God of War. Es muy conocido para los que juegan con mucha asiduidad al tema de las PlayStation y las plataformas. Y ya tenemos todos los escudos, los sponsors, la publicidad en los diferentes lados ya del Santiago Bernabéu. Aquí los tenemos, Fly Emirates, los escudos correspondientes y la U televisiva encendida. Hoy parece que han metido con mucha fuerza el tema del juego God of War, así que lo veremos hasta en la sopa. Ahí tenemos todas las lonas puestas, tanto en el fondo sur, ahí las vemos. En el día de ayer ya vimos cómo estaban empezando a desalojar la grúa que hemos visto en el exterior, y también la lona en el fondo sur con el lateral oeste, donde eso ya esta noche, mañana por la mañana lo quitarán para empezar de nuevo a trabajar en la zona ahí e introducir material al hipogeo. Grada oeste y grada baja totalmente operativa este año, ya que algunos medios decían de que no iba a estar disponible, pero aquí está totalmente disponible. Pero lo que no está y mucha gente no se esperaba, es esta esquina del fondo norte con el lateral oeste, que es donde está el sistema de ventilación del hipogeo, y que bueno, pues están trabajando poco a poco en construir esa grada. A medida que vayan dejando todo listo para lo que es la ventilación del hipogeo, irán formando de nuevo esa grada. Esto no se va a quedar así toda la vida. Como vimos ayer, las lonas puestas de los palcos rectangulares siempre los ponen a la hora de los partidos, sobre todo por el mero hecho de que queda muy bien, queda bastante bien. No parece hasta incluso que esté el Bernabéu en obras con estas lonas. Aquí las tenemos, aquí las vemos, seguimos viéndolas. Si nos tapamos los ojos ya no las veremos, pero aquí las tenemos. De momento, pues lo que digo siempre, los palcos rectangulares se van viendo afectados, están un poco como en stand-by durante todos estos días. Parece que están trabajando o están priorizando en otros sitios, en diferentes sitios, y estos palcos rectangulares pues parece que no se den mucha evolución. Es verdad que quitan en los partidos, en las obras, perdón, quitan las lonas, pero parece que no hay ninguna evolución. Luego, cuando hay otra vez partido, vuelven a colocar la lona para que quede muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Ahora veremos también la parte superior del tercer y cuarto anfiteatro, esos palcos VIP también que ahora mismo están probando. Ahí lo veis, mirad qué bonito, con el escudo moviéndose del Real Madrid en el interior. Veremos a ver si hay gente que haya contratado estos palcos VIP para el partido de hoy. Me imagino que sí, porque claro, el agua negra está riquísima, ¿eh? Está riquísima, y claro, yo si contrataba un palco de esos es para beber mucha agua negra. Venga, último vistacito, aquí la visera sur del fondo sur, donde ya están todas las piezas gigantes y necesarias totalmente instaladas. Así que ahora estaremos al tanto de cómo empiezan a tapar ya lo que va siendo la visera. De momento, pues esta es, antes de comenzar el parón, esta es la imponente cubierta sur antes del parón, así que hay que estar muy atentos también a ver cómo avanzan los trabajos en la misma. Vemos cómo ya han unido la parte de la cubierta oeste con la cubierta sur, con esa pieza circular y curva, y a la medida que también nos avanzamos
adentramos en la parte del lateral este, también ha sido unida. Lo que pasa es que no se ve muy bien desde aquí. Ahí tenemos toda la parte del fondo sur, vamos a movernos. Mirad qué preciosa imagen, ¿eh? Qué locura, qué locura. Ahora estando aquí en la sombra se ve bastante mejor, ¿eh? Cuando da el sol, en la pantalla, en la cámara se ve fatal, pero fatal. Vemos ahí también al fondo los nuevos tiros de cámara con las cámaras, sus respectivas cámaras, preparadas también para el partido de hoy. Venga, continuamos. Venga, últimos vistacitos aquí al interior del Santiago Bernabéu antes del gran partido. Luego podéis ver también el vídeo después del partido, por supuesto. Vemos cómo están ultimando todo, colocando las cámaras y diferentes dispositivos para las retransmisiones. Fijaos qué locura lo que tiene que valer eso, ¿eh? Lo que tiene que valer eso. Han colocado ya también las vallas, estas vallas para los fotógrafos antes del partido, tanto en el lado sur como en el lado norte. Y ya tenemos totalmente también el videomarcador funcionando, probándose en la parte del primer anfiteatro. Que por cierto veremos a ver si en el parón del Mundial aprovechan a colocar también el anillo LED del primer anfiteatro. Yo creo que sí, ¿eh? Es una apuesta de aquí del canal. Yo creo que aprovecharán en el parón a colocar el primer anillo LED que va a haber en el Santiago Bernabéu. El videomarcador 360 será en el verano. Último vistacito, ahora sí que sí, en la parte del lateral este, indispensable sacarlo. Vemos esos andamios que han puesto en la parte superior de las riostras, aquí del lateral este, donde parece que han ido cortando o perfilando los extremos de cada una de ellas. Mirad cómo han ido recortando o limando la parte exterior de esas riostras. Ojito, porque esos trabajos no nos los esperábamos nadie, ¿eh? Nadie. Ahí vemos todos los andamios que hay. Parece que habrá que estar muy atentos durante todos estos días a ver qué es lo que van haciendo con las riostras y la colocación de esas diagonales también en esa cubierta este. Venga, últimas imágenes, nos vamos a vivir esa pedazo de previa entre el Real Madrid y el Cádiz. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise de las notificaciones, esos vídeos y directos que vamos haciendo aquí en el canal. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.